Bueno, bienvenidos a todos al primer café sistemático después de las vacaciones. Queremos agradecer a Ignacio, que ha sido muy simpático apuntándose a dar última hora. Le avisamos la semana pasada por varios problemas y se ha ofrecido, y te lo agradecemos un montón, Ignacio. Bueno, yo creo que le conocéis la mayoría, pero Ignacio hace su tesis en la Autónoma sobre patrones biogeográficos a escala peninsular, usando nuevas herramientas y grandes filogenias, y nos va a presentar el primer paper de su tesis, que lo acaban de publicar, sobre la base de datos de flora vascular en la península ibérica, y creo que luego nos va a dar unas pinceladas de cómo usar esta base de datos y demás. Así que te dejo con ello, yo creo. Son las 11:01. Vale. Ahí ya bastante conectada, yo creo que empezamos, ¿no? Fenomenal, vale, muy bien. Me quito la cámara y estamos aquí. Vale, me pongo ya en presentación. Sí. A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Bueno. No te preocupes que... He dejado de oírte. Espero que no sea mi... Nada, continúa, se te oye. Vale, es que no se veía si sería el mío. Vale, yo empiezo. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a Mario y Andrea por esta oportunidad, aunque a lo mejor alguno de vosotros pues ya escuchó parte en el Congreso de Toledo, pero bueno, como decía Andrea, voy a presentar este artículo que ha salido publicado hace muy poco, que como me presentaba antes, es el primero de mi tesis. Y bueno, eso al final es un atlas de la flora vascular de la península ibérica. Sacamos pensando, bueno, en hacerla accesible para todos los investigadores que quisieran utilizarla y hacerla totalmente accesible. Entonces, bueno, empezamos por la importancia de este atlas completo y de que esté actualizado tanto taxonómicamente como corológicamente. Y bueno, hay que remarcar que en España, península ibérica, pero en España en particular, ha habido una gran cantidad de proyectos y trabajos dedicados a esto, a la taxonomía y también a la información corológica. Por supuesto, el proyecto de Flora Ibérica, que ahora desde hace poco, bueno, hace unos días creo que ya enviaron el último tomo a los autores. Ha sido un gran proyecto y además, bueno, otras revistas que anualmente sacan pues, nuevos trabajos taxonómicos, como este que pongo aquí de Acta Botánica Malacitana, otros proyectos como Antos, que ya incluían información corológica, y también, pues, ahora que estamos en el siglo XXI, existen unas grandes bases de datos y algunas son públicas y otras son restringidas, como puede ser esta que pongo aquí, FAME, de Flora de Andalucía, que nuestra idea era pues incluirlas junto con otras grandes plataformas como puede ser GEBIF, que bueno, es una plataforma que me imagino que todo el mundo conocerá, con información masiva, pero bueno, sí que tiene una propensión a incluir errores, por lo menos en mayor medida que otras bases de datos, digamos, más estrictamente botánicas en nuestro caso. Entonces, para realizar este atlas, lo primero que había que hacer, por supuesto, era pues, un listado de especies, un listado operativo de especies, para el cual nuestra idea era recopilar la mayor información posible. Por supuesto, teníamos que utilizar Flora Ibérica. Tengo que remarcar que aunque ahora ya sí que ha terminado, en el momento que empezamos a realizar este trabajo, no había ninguno de los tomos de gramíneas publicados, por lo tanto tuvimos que incluirlas por otras vías y también revisar literatura taxonómica, puesto que había un goteo de especies y de revisiones que no estaban incluidas en Flora Ibérica, por ejemplo, pero que ya se tendrían que utilizar se tendrían que considerar como especies ibéricas, vaya. Entonces, bueno, pues atendiendo al origen de estos datos, se consideraron, pues como decía, el proyecto Flora Ibérica. Además de Flora Ibérica, digamos, en el sentido más propio de pues, los tomos clásicos, existe esta pestaña de nuevos taxones, que son especies que se publicaron o se descubrieron después y que el monógrafo de Flora Ibérica de cada uno de los tomos considerara de valor
o las considerara correctas, entonces pues se fueron incluyendo en esta pestaña, con lo cual de aquí se sacó bastante información. Como comentaba, las gramíneas que no estaban incluidas, pues nos basamos en esta monografía de Carlos Romero Zarco, que después revisó y actualizó él mismo. Y otras fuentes de información taxonómica, por ejemplo, la lista patrón oficial, que está en la página web del Ministerio, aunque ahora, después de la publicación de nuestro artículo, ha salido otra lista patrón nueva, pero bueno, nosotros utilizamos la anterior. Y, por supuesto, más literatura botánica, hasta unos 75 artículos recopilados, pues tanto de revisiones de especies o de géneros o de grupos de especies, como nuevas descripciones. Además de toda esta recopilación de taxones, ya que el objetivo era... No para los micros, sino para el uso de los micros. Me preguntó tú de Cristina un día. No sé si me entra un ruido. Bueno, perdón, sigo. Además de esta información, queríamos incluir pues, otra información complementaria que fuera de interés pues, para algún investigador que quisiera utilizar esta información que liberábamos. Entonces, pues bueno, incluimos también jerarquías taxonómicas que buscamos en la base de datos de NCBI, de taxonomía, vaya. Los nombres aceptados en Plants of the World Online y el identificador numérico de GBIF, bueno, pues por si algún investigador le resultara de ayuda. En total, pues como podréis comprobar, Floribérica aportó la gran mayoría de los datos, junto con las gramíneas, ya que no había ninguna incluida previamente, y bueno, hay en menor medida, pues artículos más específicos de revisiones de géneros o taxones recientemente descritos o descubiertos, bueno, pues apenas un 1%, pero bueno, no dejan de ser publicadas posteriormente. Una vez que tuvimos este listado operativo, como lo llamamos, de especies, la segunda parte de la creación del atlas, lógicamente, es recopilar la información corológica. Bueno, el objetivo es aportar eso, una base de datos, una base de conocimientos sobre la que realizar estos análisis biogeográficos o macroecológicos y utilizando una resolución relativamente pequeña. Nosotros recopilamos los datos pues, por homogeneizar a una escala de 10 por 10 kilómetros, porque más grande ya es, digamos, una resolución un poco amplia y más pequeña la probabilidad de incluir errores o de no tener datos es bastante grande. La mayoría de los repositorios online que hay ahora mismo están utilizando, cuando utilizan cuadrículas, utilizan esta resolución y es la que nosotros tomamos también. Cuando utilizamos datos de otro tipo, pues cuadrículas de 1 por 1 o puntos de coordenadas, pues lógicamente los convertíamos a esta misma resolución. Con respecto a de dónde se obtenían los datos, pues lo mismo que decíamos antes, tanto de repositorios públicos como de repositorios que, aunque sean públicos, son de acceso restringido y también, en una gran medida, pues bibliografía que no está digitalizada. Y toda esta información, después de recopilarla, pues era propensa a incluir muchos errores. Entonces, bueno, os voy a contar ahora un poco cuál era nuestro esquema de recolección de datos. Bueno, según aparece en el artículo es este, y ahora lo voy a detallar un poquito, ya que tengo algo de tiempo. Bueno, en primer lugar, esto es digamos, el esquema que se utilizaba para cada una de las especies. Y en primer lugar, se buscaba información pues, en distintas bases de datos, como por ejemplo esta que es FloraOn para Flora de Portugal, que es de acceso abierto, la flora de los Pirineos o la base de datos de biodiversidad de la Generalitat Valenciana, pues, son disponibles de acceso abierto y online. Además, pudimos acceder a otros repositorios, pues digamos, de acceso restringido, como este FAME que comentaba antes, es la que utilizan los técnicos de Andalucía. También tuvimos acceso a una similar para Flora de Castilla y León. Y bueno, varios libros con abundante información corológica, como esta de Árboles de Castilla-La Mancha o de las riberas de la península ibérica. Y, como siempre, más literatura gris, ¿no? Más artículos publicados que incluyen información corológica que generalmente pues, incluyen en menor medida o digamos, bueno, una menor cantidad de datos. Vaya.
Todos estos mapas, una vez recopilados, bueno, pues digamos, cada uno de ellos aportaba información de un lugar específico, de donde fuera cada una de las bases de datos. Por ejemplo, esta podría ser la de Andalucía, y detrás está la de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y toda esta información se complementó utilizando el programa R, utilizando el paquete de RGBIF, que no sé si lo conocéis, pero bueno, fue realmente útil porque nos permite acceder a una gran cantidad de información de manera pues casi automática. Y bueno, como comentaba antes, es propenso a contener errores y por ello utilizamos un doble filtro de calidad para incluir la menor cantidad de estos errores posibles y como voy a comentar ahora. En primer lugar, bueno, esto sería, digamos, los datos que existen en GBIF para una especie en particular y de las cuales nosotros solamente tomábamos los que tuvieran una precisión mínima de centésimas de grado, que nuestra latitud aproximadamente es 1 kilómetro, con lo cual no estaríamos incluyendo errores de, digamos, cuadrículas que por redondeo de decimales han caído, o sea, de datos que han caído en la cuadrícula de al lado, ¿no? En principio, todos los datos que están con esta precisión deberían ser correctos. Como segundo filtro de calidad, utilizamos las provincias para las que cada uno de los taxones estaba citado en Flora Ibérica o en publicaciones posteriores y cruzando, digamos, los puntos con esta capa de provincias, pues podríamos discriminar cuáles eran los puntos potencialmente erróneos. Una vez que teníamos estos puntos que ya habían pasado el doble filtrado de calidad geográfica, por así decirlo, lo podíamos ya cruzar con nuestra malla de cuadrículas de 10×10 y obteníamos este mapa de información proveniente de GBIF. Si este mapa lo juntamos con los anteriores obtenidos de las otras bases de datos, obtenemos un mapa, digamos, con toda la información que hemos sido capaces de recopilar para cada uno de los taxones en la península ibérica. Pero bueno, esto, como comentábamos, todavía puede contener errores, porque puede haber puntos que, pese a estar en la provincia, están en un extremo de la provincia y los del otro no están. Entonces, para esto, pues lo que hicimos fue una corrección por parte de expertos, como, bueno, he visto que estaba Llorens, que también estuvo haciéndolo, Juan Carlos Moreno o Carlos Romero Zarco también lo hicieron, además de, pues, que ellos son coautores de este trabajo, vaya. Pero además nos ayudaron algunos otros expertos como Santi Martín Bravo para las residáceas o Pedro Jiménez para las ciperáceas, que lo que sí me temo que hoy no nos estén escuchando porque están de expedición de recolección por tierras peruanas, con lo cual... Bueno. Pero bueno, para que veáis un ejemplo de cómo fue este proceso de una vez recopilada toda la información, pues vamos, un caso en particular, no sé si se verá muy bien, pero bueno, esto era uno de los mapas que conseguimos. Esto, aquí con el punterillo. Esto era uno de los mapas con toda la información que fuimos capaces de obtener de Carex Acuta, tanto de bases de datos como de GBIF. Y entonces, pues generamos este mapa, yo se lo mandé a mi amigo Pedro, que me puso aquí, no sé si lo veis, unas anotaciones y me dijo básicamente, estas de aquí son errores, se deberán pues a lo que sea. Entonces, las eliminamos y nos quedamos solamente con estas de aquí. Pues esto lo hicimos para cada uno de los taxones, ¿no? Quedándonos con la información, digamos, revisada de cada una de ellas. Bueno, esta fue la metodología de recolección de datos. Bueno, no sé si estoy yendo muy rápido, pero bueno. Y pasamos ya a cuáles son los resultados. Bueno, ahora que paso a esta sección, bueno, quiero recalcar que este artículo ha sido publicado en Open Access y, de hecho, en el chat del vídeo os he dejado 3 links. En primer lugar, el acceso al artículo, por si queréis echarle un ojo. En segundo lugar, está el acceso al repositorio donde están subidos los datos, en los que están, junto con los documentos que os voy a comentar ahora, el script que utilizamos para descargar datos desde GBIF y
bueno, alguna cosa más, las cuadrículas que hemos eliminado y tal. Entonces, bueno, lo podéis ver ahí. Y luego he mandado un tercer enlace que ahora al final os lo comentaré, que es, bueno, para, como decía Andrea, para ahora al final hacer un breve ejercicio, bueno, para que veamos un poco cómo funciona la base de datos y que aprendamos un poco a utilizarla y, por supuesto, si a alguien le viene bien utilizarlo, pues adelante. Bueno, ya me vuelvo a concentrar sobre la presentación. Esta es la estructura del primero de los archivos que obtuvimos, que es el listado operativo de especies que llamábamos, en el cual pues, hay recopilados 6.456 taxones. Quiero aclarar que estos son solamente los autóctonos, porque, bueno, en Flora Ibérica, por ejemplo, o en otras listas aparecen también especies alóctonas, pero en este caso están eliminadas solamente, lógicamente, especies vasculares y especies terrestres. No están incluidas las especies marinas. Sí las acuáticas terrestres, pero no, pues las Zostera o la Posidonia no están incluidas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues esta tabla con 6.456 taxones, para los cuales, no sé si lo veis aquí, bueno, están incluidas la clase, el orden y la familia taxonómicas. Hay una columna en la que se refleja su estatus de endémico o no endémico para la península ibérica, por si a algún investigador le resultara de interés hacer esta discriminación entre endémicas y no endémicas. Y también, pues como comentaba, el código de GBIF y el nombre aceptado en Plants of the World. Bueno, pues lo mismo, por si a alguien le fuera de interés o de utilidad. Este es el primero de los documentos que obtuvimos y el segundo, la base de datos corológica propiamente dicha. Esta es la estructura, muy sencilla, solamente con tres columnas. Lo que sí que tiene son 1.800.000 filas, con lo cual no se podrá abrir en Excel. Así que mi recomendación es hacerlo desde R. Estos 1,8 millones de registros únicos, bueno, aquí están anotados estos 2,7 millones de registros del total. Básicamente lo que significa es, bueno, un registro único sería esta combinación de taxón, cuadrícula y una referencia, no un origen de datos, pero si esto lo desdoblamos, pues llegaría a estos 2,7 millones de datos. Por ejemplo, en esta del final, Abies alba de la 30TXN46, pues está en 4 bases de datos diferentes, no 4 distintas fuentes tenían publicada información sobre la presencia de Abies alba en esta cuadrícula, con lo cual, bueno, lógicamente es más útil tenerla compilada y resumida en este formato, pero bueno. Y bueno, como curiosidad, bueno, para ver cuáles son las bases de datos que más información nos han aportado, lógicamente la primera es GBIF, con casi 1,4 millones de datos. La base de datos de Flora de Castilla y León también tiene una gran cantidad de información, la Flora de Pirineos, Flora aunque era esta que os comentaba de Portugal, y Verbal Flora, que es una recopilación una recopilación taxonómica que había aquí en la Autónoma de varios trabajos que se han ido publicando y se han ido recopilando ahí, y esta última que aparece aquí es la base de datos de la Comunidad Valenciana que os mostraba antes. Bueno, combinando la información de todas las especies y de todas las cuadrículas, podemos hacer pues, unos análisis pequeños previos para ver cómo se distribuyen nuestros datos, ¿no? Bueno, en estos 4 mapas que os comento brevemente, el de arriba a la izquierda es la cantidad de registros por cuadrícula. La segunda es la riqueza, que es básicamente lo mismo, pero como decíamos, atendiendo solamente a una vez por especie y por cuadrícula, ¿no? Comprimiendo o resumiendo la información. Y abajo a la izquierda tenemos lo mismo, pero solamente restringido a los endemismos. Bueno, hay que anotar que un 99,8, casi el total, la totalidad de las cuadrículas contienen información. Es más, de las 6.300 cuadrículas me parece que hay, solamente 13 no tienen, y de hecho la gran mayoría es porque, son cuadrículas costeras y entonces pues tienen muy poca, digamos, superficie terrestre. Exceptuando una cuadrícula de 10x10 completa, que sí que ha sido la única,
de la cual no hemos obtenido información de ninguna especie. Y también un dato curioso es que el 97, bueno, casi el 98% de las cuadrículas al menos contenían un endemismo. Y bueno, utilizando estos datos tal y como los teníamos, nos permitía evaluar la completitud del conocimiento florístico de la península ibérica de manera global y para cada una de las provincias, o bueno, grupos de provincias en caso de las provincias pequeñas, bueno, para estimar cómo de bien conocida era la flora de cada uno de los lugares. Bueno, aunque aquí parezca que haya colores muy blanquitos, realmente el valor mínimo es del 85% en la provincia menos conocida y hasta del 96% en la mejor conocida, usando este estimador. Con lo cual, bueno, es un, digamos, es una completitud, unos valores de completitud bastante aceptables. Como decía, bueno, especialmente en el norte y en el este, que además son las zonas que tienen pues mayor cantidad de estudios o de publicaciones, incluso bases de datos online, atendiendo a información corológica. Y bueno, respecto a unos pequeños patrones biogeográficos que podíamos encontrar, bueno, como era así un poco de esperar, hay una mayor riqueza de especies en las montañas y menor en las cuencas fértiles, lo cual tiene sentido porque aparte de haber una mayor heterogeneidad de ambientes, las cuencas han sido pues históricamente más utilizadas por el ser humano, con lo cual pues sí que era de esperar que tuvieran una riqueza menor. Y se observa pues un patrón similar para los endemismos, con un punto, bueno, digamos el punto mayor aquí en el pico Veleta, que bueno, por esto era digamos, el fondo de la presentación es, digamos, es el punto de mayor riqueza tanto de especies como de endemismos, ¿no? Bueno, y casi estoy acabando ya, pero bueno, lo primero que quería comentar era unas perspectivas futuras acerca de esta base de datos, que es que nuestra idea cuando la concebimos era que fuera una base de datos dinámica, corregible y actualizable. Y para ello hemos creado esta pequeña web, que aunque está todavía en un estado larvario, no llega casi ni a ser una proto-web, es en la que se pretende ir actualizando pues esta base de datos y que esté siempre disponible. Algunas de las cosas, por ejemplo, que habría que hacer sería pues la inclusión de los tomos de gramíneas de flora ibérica, que como terminamos este trabajo y lo enviamos a publicar antes de la publicación de los tomos, pues está algo desactualizada con ese tema, con lo cual ni un año nos ha durado. Y, por supuesto, la inclusión de nuevos datos corológicos. Para ello, animamos a todo el que quiera colaborar a que lo haga. Hay unos formularios, bueno, ahora os comentaré en la página web que podéis descargar y enviar. Y bueno, y lo que sí que teníamos pensado, que propusimos en la presentación del Congreso de Toledo, es la posibilidad de crear un grupo de trabajo de SEBOT que pudiera encargarse pues de esta actualización de datos, cuando salen nuevas revistas con información corológica, pues ir incluyéndolos. Bueno, en fin, digamos, hacerse responsable un poco de la actualización de este trabajo para que no quedara pues obsoleto, pues casi ya vamos. Entonces, bueno, un poquito más sobre la página web. Bueno, está nuestro logo de la página web de Afliber, en la que, bueno, ahora si queréis nos metemos, pero bueno, ya os digo que está en una fase larvaria. Aquí la idea es, pues eso, que esté siempre disponible las últimas versiones subidas, pues un breve tutorial de uso y de cómo descargar los datos en R, que es un poco mi idea de lo que hacer ahora, y bueno, información y formularios para colaborar. Tenemos un correo vinculado, que es este que veis aquí abajo, pero bueno, desde la propia página web se puede mandar un archivo, incluso el formulario para colaborar completado, y enviarlo directamente a ese correo, en el cual luego se revisará y se irá actualizando la información. Y pese a la brevedad, me temo que lo que es la propia presentación
pues ya la he terminado. Muchas gracias por escucharme y ahora que termina esta parte más, no sé, más árida, si queréis, había pensado que podíamos ver un poco cómo utilizar la base de datos. Entonces, bueno, había puesto aquí como un enlace para la descarga, pero quizás sea más sencillo utilizarlo desde los enlaces que os he puesto en el chat. Entonces, bueno, si queréis, Sí, yo creo que lo mejor, Ignacio, es eso, que bueno, nosotros no lo descargamos y tú puedes ir enseñándonos igual con tu pantalla cómo hacerlo. Lo que sí quería advertir es que veo que la mayoría de gente conectada está con la opción oyente. O sea, cuando entras en Conecta de CSIC tienes la opción de entrar como oyente o como micrófono. Entonces, si estáis como oyente, va a ser, si alguien quiere intervenir, creo que no va a ser posible. Para intervenir vais a tener que reconectaros de nuevo con la opción micrófono. Es un rollo esta plataforma del CSIC, pero funciona así. Puedo escribir la pregunta en el chat, lo digo por si, como esta parte va a ser más dinámica. Vale, yo intentaré estar atento todo lo que pueda. Vale, sí, no, yo voy mirando también si hay mensajes en el chat y te los voy diciendo, o si queréis desconectar y volver a entrar, podemos dar igual un minuto mientras vas cargando esto, por si alguien quiere volver a entrar como con el micrófono y así puede hacer las preguntas, le oiremos. Vale, bueno, por ir comentándolo así rápidamente, el segundo enlace de los que puse en el chat al principio, que es este de Data Triad, es el que lleva al dataset donde podéis descargar toda la información, ¿no? Y entonces, bueno, se descarga aquí un zip. Vale. Y bueno, las que nos van a interesar ahora para utilizar son estas dos primeras, las Distribution y Species List, son las que tenía al principio. Y además de eso, también hay otro zip que descargar, que es el que comentaba antes, en este tercer enlace, que descargará pues un script DR y 2 carpetas que incluyen las provincias de la península ibérica y el shapefile de la malla para poder plotear correctamente las cuadrículas de cada una de las especies. Entonces, bueno, al final tendríais que tener, si queréis damos ahora un poco de tiempo, una carpeta en la que tuvierais incluido, pues, bueno, menos esto que es lo de la presentación, todo. Entonces, bueno, si queréis que unos minutillos para descargarlo y tal, o si no, pues, voy empezando. Bueno, os cuento así un poco rápidamente cuáles son los archivos que vamos a utilizar. Este de distribuciones es pues el archivo este muy grande que no deberíamos poder abrir en Excel, y este de Species List sí que lo podemos abrir, que es el que incluye las especies. ¿Vale? Bueno, como digamos, taxon, nombre científico correcto, género. Bueno. Una pregunta, Ignacio. Sí. Dices que tenéis una columna con los nombres aceptados por Plants of the World Online. Sí. Pero la columna primera con los nombres principales, ¿esa qué criterio habéis usado? No sé si lo has dicho. Pues generalmente es, bueno, el nombre que al final hemos utilizado nosotros para la recopilación. Muchas veces el que viene de Flora Ibérica, si es que el taxón que sea, lo hemos rastreado desde Flora Ibérica, pero hay veces que no lo reconocen de la misma manera. Por ejemplo, aquí veo arriba Acerma spesulorum, Flora Ibérica lo reconoce como una subespecie única, todo lo que hay en la península ibérica, con lo cual nosotros tenemos recopilado como Acerma spesulorum, pero Plants of the World Online solo lo reconoce como especie. Con lo cual, si tú buscas la subespecie, bueno, estos son como para facilitar si alguien quiere hacer cosas de manera más automática. Entonces, si tú buscas este taxon en Plants of the World Online, no te va a salir, y por eso facilitamos el nombre aceptado. Habrá algunos en los que, por ejemplo, en los que Plants of the World Online no lo reconozca. Actinophorus stuaceae, por ejemplo, bueno, la pronunciación, por supuesto, está mal, no lo reconoce y, por lo tanto, pues no aparece. También pasará lo mismo con algunas especies que no aparezcan
en la taxonomía de Gebif. Entonces, pues aparecen aquí 4 rayitas. Entonces, bueno, no sé si todo el mundo que quiera seguir un poco esto, hacerlo en casa, lo ha podido hacer correctamente, pero bueno. Como os comentaba, esta carpeta es la que incluye un shapefile con la malla de 10×10 para toda la península ibérica y las provincias simplemente pues para plotear. Vamos a hacer, va a ser abrir estos datos. Bueno, aquí en el directorio ponéis la carpeta que donde hayáis descargado todo. Cargamos este grid, es la malla de la península ibérica, este props es las provincias y estos dos ya sí que son los archivos de Afliber. ¿Vale? Aquí hay unas pequeñas funciones que creé ayer y en principio no deberían dar ningún problema. Estas son las funciones que luego irán subidas en la página web para que los usuarios lo puedan utilizar. Entonces las cargamos y ya podemos ir pues, a los ejemplos. Bueno, la primera especie que vamos a ver así de ejemplo pues es esta Carexacuta, que es la que os ponía antes en el ejemplo de la corrección de las cuadrículas. Y entonces, bueno, esta primera función lo que va a hacer es, desde la base de datos de Afliber completa, nos va a seleccionar, nos va a hacer un subset solamente de la especie que queramos. ¿Vale? Entonces, si lo corremos, nos aparece aquí Afliber EST, y si la vemos aquí, pues nos aparece Carexacuta para esta cuadrícula y la referencia corresponde. O si tiene varias referencias, pues lo referencia. Esto, pues, si quisiéramos utilizarlo, este objeto lo podríamos guardar como una tabla y quedárnoslo pues, en nuestro ordenador o para la investigación que queramos hacer. Otra cosa que a lo mejor queremos hacer, en vez de obtener este listado, podemos obtener una cuadrícula, una capa de tipo shapefile, ¿no? Para plotear en un GIS. Entonces, pues con esta función getAfliberGrid, si lo corremos, obtenemos pues esto, un archivo shapefile que además podemos plotear como vamos a hacer. Si ploteamos las provincias y después ploteamos por encima este grid de la especie, vemos que es este mapa pues exactamente igual que el que os enseñaba antes. Más cosas que podemos hacer, pues a lo mejor queremos buscar información sobre 2 especies. Pues en vez de decirle que nos busque de una especie, le decimos que nos busque de 2. Lo mismo, el objeto Afliber EST ahora nos va a incluir tanto de Pinus silvestris como de Pinus uncinata por aquí abajo. Y del mismo modo podemos obtener un archivo de shapefile para las 2 especies que también podemos plotear. El ordenador de la autónoma un poco más despacio. Esto sería, digamos, todas las cuadrículas que hay en Afliber que incluyen tanto Pinus silvestris como Pinus uncinata. Bueno, que en realidad si sacáramos solo Pinus silvestris pues sería la gran mayoría y uncinata solamente. Más cosas que podemos hacer, pues por ejemplo, utilizando este primer archivo en el cual teníamos todas las especies, las especies con su género y tal, pues podemos obtener, por ejemplo, queremos sacar las cuadrículas de todo el género Abies. Pues especificando el género Abies podemos, con esta funcioncilla que os dejo aquí, bueno, con esta línea, obtener todas las especies que tenemos recogidas para el género Abies, en este caso solamente son 2, y con esto ya podríamos plotear solamente, digamos, todas las cuadrículas de esta especie, de este género, perdón. En este caso, pues lógicamente se distingue muy bien las 2 especies, pero bueno, podrían no ser así. Y bueno, por último, que también creo que podría ser interesante, otra función que lo que hace es, digamos, el camino inverso.
no solamente podemos querer todas las cuadrículas de una especie, sino que podemos querer todas las especies de una cuadrícula, ¿no? Entonces, pues, especificando la cuadrícula, podemos utilizar esta tercera función, getAffiliverTaxa. En este caso he utilizado la cuadrícula de Columbretes, no sé si es esta pequeña isla de aquí, de unos pocos kilómetros cuadrados, y entonces utilizando esta función nos va a devolver un listado de especies que están por Affiliver recogidas dentro de esta cuadrícula. Entonces, bueno, no sé si queréis que hagamos alguna búsqueda en particular o tampoco quiero estar yo aquí hablando todo el rato. Pues lo que queráis, vaya. Gracias, Ignacio. Yo creo que si queréis pasamos a hacer preguntas, que seguro que Vale. hay muchas. Vaya trabajo titánico. Bueno, a ver, voy aquí a dejar. Vale. Ya he dejado de compartir la pantalla, me parece. ¿Alguien tiene alguna pregunta? You are now unmuted. Yo tengo una mientras se va pensando. Al final en la tabla que habéis guardado tenéis una malla de 10 por 10, ¿no? Me pregunto, ¿habéis perdido o si tenéis en algún momento, porque habéis perdido un poquito de información, ¿no? Al pasar los datos de coordenadas a una malla de 10 por 10, perdéis un poco de finura sobre la distribución de cada ocurrencia. ¿Eso lo guardáis de alguna manera o habría que recurrir a las bases iniciales? O... En principio no está, todo lo que tenemos recogido lo tenemos recogido a 10 por 10. Pero he de decir que tampoco había mucha información, bueno, exceptuando lógicamente la información que está por puntos, por ejemplo en GEBIF, también en algunos artículos viene como información por puntos, en la cual sí que se pierde algo de finura. Pero aparte de eso, en pocas bases de datos está la información a menor escala. Una excepción, por ejemplo, la de la Comunidad Valenciana sí que tenía información tanto a 10 por 10 como a 1 por 1. Pero más allá de eso, que no viniera la cuadrícula 1 por 1, muchas veces sería, pues no sé, poco fiable, ¿no? En GEBIF en particular yo no creo que hubiera mucha información creíble a menor, o sea, creíble me refiero a creíble y fácilmente identificable que no es un error. No. Sí, por lo menos mayoría. Porque ya el primer filtro este que tenemos de eliminar información con una precisión geográfica tendríamos que haberlo hecho con un decimal menos, vaya. Entonces, pues mucha información se habría perdido por utilizar una malla menor. Vale. ¿Más preguntas? Nos ha enseñado, Ignacio, Uy, se me acopla. A ver. El formulario que tenéis para actualizar datos. Bueno, vamos a ver. You are now muted. Perdón, estoy aquí peleándome con la tecnología. Bueno, ya os digo que esta es la página web. Voy a compartir pantalla otra vez. Esta es la página web que tenemos ahora mismo. Aquí tendríamos en este methods, el how to, perdón, es donde, bueno, ahora ya veis que está aquí en formato primitivísimo, pero aquí es donde volcaríamos todo este pequeño script que os he pasado para que cualquier usuario que descargue la base de datos pueda, pues, sin tener, de hecho, prácticamente conocimientos de R, poder utilizarla, vaya. Y en esta pestaña de Collaborate es donde tenemos, aquí unas pequeñas instrucciones sobre cómo enviarla para luego ser capaces de citar convenientemente a la persona que ha colaborado con nosotros, y aquí unos pequeños... Aquí deberían estar los formularios. Bueno, pues aún no están subidos, pero desde luego están creados.
Vaya. Bueno, como veis, todo esto es muy precario. Y bueno, aquí es donde, como os decía, se puede enviar un correo directamente. Aquí también se podría subir estos archivos que se deberían poder descargar por aquí. Si no se puede todavía, pues ya se podrá. En principio esto, pues dentro de poco, ya que ya está publicado y que, bueno, ya digamos empieza a ser un poco necesaria la inclusión de nueva información. Pero bueno. ¿Pero qué tipo de archivos habría que subir? Bueno, vamos a ver. La idea es que la información sea muy similar a cómo está presentada en los archivos que hemos, que están disponibles en el repositorio. No te estamos oyendo, Ignacio. No sé si te has auto... Ya me ha avisado de que de repente me habían callado. Vale. La idea es, la idea es que sea un formato similar a cómo está presentado de cara a que se pueda incorporar de manera más o menos sencilla, pero bueno. También depende de lo que se quiera hacer, porque no es demasiado fácil automáticamente hacer esto, ya que digamos, para incluir información taxonómica es relativamente sencillo. Pones el nombre de la especie, la cuadrícula y de dónde has sacado esta información. Pero puedes querer eliminarla, con lo cual habría que especificar que la información es información ya existente que hay que eliminar, o de lo contrario, pues información no existente que hay que añadir, o también puede ser información ligada a las especies de la península ibérica. Pues 2 subespecies de gramíneas, por ejemplo, que podamos tener nosotros, que en flora ibérica pasa a ser una única especie. Pues hay que hacer un merge, ¿no?, entre estas 2 subespecies. Y además, el problema que tiene esto es que luego en la base de datos corológica habría que hacer también lo mismo con las cuadrículas de cada una de las 2 subespecies. Pero eso lo haría el usuario o os informaría a vosotros para que lo hicierais. No, claro. Esta es, digamos, esta tarea que, bueno, lógicamente, en principio, por ahora iré haciendo yo, pero cuando se proponía hacer un grupo de trabajo de ese bot que se encargara de hacer estas actualizaciones, pues bueno, sería un poco lo que habría que hacer. Cuando nos llega un registro de nueva información taxonómica, actualizar la base de datos a esta última información. Entonces, el usuario lo único que tiene que decir es, este nuevo taxon, por ejemplo, recientemente descubierto, añadir solamente. O este taxon que está incluido, pues se ha descubierto ahora que es alóctono. Pues entonces habría que desincluirlo del listado. Y, por supuesto, por ende, las cuadrículas también se eliminarían, ya que en este caso están solamente atendiendo a especies autóctonas. No incluimos las alóctonas porque, bueno, entendimos que probablemente no iban a seguir patrones de distribución naturales, lógicamente al ser alóctonas, vaya. Entonces, pues bueno, era menos informativo y, digamos, no era el objeto de este trabajo. Y perdón que me voy por las ramas, o si lo que queremos es incluir, en vez de especies cuadrículas, pues solamente lo que decía, estas cuadrículas nuevas o estas cuadrículas. De hecho, vale, sí, eso es. Y me imagino, como te decía, esto es un trabajo impresionante. Yo creo que hay muchísimo trabajo y se va a usar un montón. Pero mi duda es, ¿lo vas a usar tú ahora para algo en concreto? ¿Estás haciendo algo ya a partir de esto? Sí. Como decía en mi tesis, incluía, análisis biogeográficos en la península ibérica, utilizando, esta primera parte, digamos, sería la inclusión de minería de datos o utilización de información, digamos, que la tecnología del siglo XXI nos permite. Ahora estamos realizando una segunda parte utilizando megafilogenias o lo que realmente estamos haciendo es la programación de un paquete para crear megafilogenias a partir de filogenias parciales, basándonos en información taxonómica, y con esta información, y ya combinándola así con la información de Afriver,
una de las siguientes cosas que realizaremos será una bioregionalización de toda la flora de la península ibérica, utilizando, pues eso, tanto información, digamos, tan detallada como esta, como, pues eso, megafilogénica. Entonces, pues sí, la respuesta es sí. Vamos a utilizar esta información y espero que dentro de poco. Claro, ya me imagino. ¿Filogenias taxonómicas? O sea, ¿habéis usado también ADN o solamente...? Para esto de las filogenias, no. Esto es, bueno, viene un poco basado, bueno, es sin utilizar ADN. El ADN, digamos, que se utiliza en la filogenia madre, no una filogenia, digamos, robusta o construida, bueno, en sí como es una filogenia normal, vaya, pero en nuestro caso muchas veces, si queremos hacer, por ejemplo, bueno, averiguar, digamos, bueno, no sé, la diversidad filogenética que hay en una cuadrícula, pues a lo mejor no tenemos información de estas subespecies endémicas de la península ibérica. Entonces, la idea es, utilizando la taxonomía, minimizar esta incertidumbre de posición filogenética, es decir, de la filogenia que tenemos, pues esta subespecie, lo más probable o lo más seguro es que solamente pueda estar en una región muy pequeña de un árbol, y a partir de ahí, pues realizar, bueno, colocarla de manera aleatoria, y la idea es, lógicamente, no hacerlo una única vez, sino crear pues 1000 árboles, por ejemplo, en los cuales ya sí que puedas tener unos intervalos de confianza de posición filogenética de los taxones en determinada parte del árbol. Pero bueno, eso es otro capítulo que si queréis ya. Encantados, claro. ¿Hay alguna pregunta? A mí me ha llamado la atención el dato de que has dado de que la inmensa mayoría de las cuadrículas contienen algún endemismo ibérico, entiendo, ¿no? Sí, bueno, sí. Hay que destacar que los endemismos son casi, o superan el 30% seguro, casi el 33% o incluso más de la flora. Con lo cual, pues, sí, pero es verdad que hay una gran cantidad, bueno, eso, prácticamente todas las cuadrículas incluyen algunos, sí. Uh-huh. Bueno, los endemismos hay que, bueno, voy a ver si los hemos considerado no solamente, bueno, digamos que para la consideración de endemismos hemos utilizado tanto la península ibérica, digamos, España, Andorra y Portugal, como algunas especies que pueden estar aquí, pero levemente pasen al otro lado del Pirineo, digamos, siendo un poco, para tener un poco en cuenta la península ibérica en su aspecto, digamos, más geomorfológico, ¿no? Aunque las cuadrículas que tomamos sí que son de aquí, porque allí pues ya no teníamos información de presencia en flora ibérica, por ejemplo, ya no podíamos utilizar este filtro para obtener datos. Bueno, para la categorización de endemismos sí que lo hemos tenido en cuenta, y de hecho, por eso, bueno, lo pongo un poco más grande, en los Pirineos, demasiado grande. En los Pirineos sí que se ve bastante endemicidad. Si hubiéramos restringido los endemismos solamente a especies que viven en España, Portugal y Andorra, sería bastante menor. Pero de cualquier manera, el punto más caliente es los terrenos. Y has dicho que también es, en cuanto al número total de especies, el punto con mayor número es igual Sierra Nevada, ¿no? Es igual en Sierra Nevada, sí. Y me parece que es incluso la misma cuadrícula. Y si no es la misma cuadrícula, es la cuadrícula del lado, pero yo creo que sí. Uh-huh. Bueno, perdón, aquí lo que estoy enseñando es el mayor número de registros, no de especies. Sí, por eso hay tanto en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, claro. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Pirineos, Navarra, que tienen pues bastante información, bastantes bases de datos. Por ejemplo, el herbario de la Sociedad Aranzadi nos lo cedieron para incluirlo, con lo cual ahí tenemos una gran cantidad de información. La base de datos de flora de Aragón, en fin, hay mucha información. Y claro, todo esto sale de color muy rojo, que lógicamente también se ve que es un color más cálido en el número de especies, pero no tan llamativo como en este caso. ¿Y la cuadrícula vacía dónde está? ¿Qué dices que había en el interior? El Horror Vacui. Mira, esta de aquí. Ay, a ver. Esta de aquí, ahí al norte de Valladolid. Valladolid.
Pues habrá que ir a Vamos, ver qué yo, hay, ¿no? exasperado cuando estaba realizando la base de datos, me acercaba con Google Maps a ver si veía, aunque sea una encina, para poder ponerla, pero bueno, algún día tendré que hacer un viaje para poder incluir algo. Pero realmente es un campo de cereal, con lo cual, pues no sé si gran cosa va a haber. Poca cosa nativa, ¿no? Bueno, no sé si... Entiendo O sea, que, bueno, no sé, no sé si dará para mucha conversación, no sé si la gente no tendrá dudas o es que les ha aburrido a la primera de cambio. Sí, yo sí que tengo una duda. Bueno, más que una duda es un comentario. A ver si me pongo la cámara, a ver si me podéis ver. Ya estamos. Lo primero de todo, pues un poco felicitarte porque, a ver, tanto para el nivel de aficionado como a nivel sobre todo técnico que necesitan llevar... No puedo poner la cámara. A nivel técnico que necesitan contar con esta información pues para su trabajo diario, esto es buenísimo, porque sí que me he visto yo en ambos casos y tener un único punto donde más o menos aglomeres toda esta información es, bueno, ya solo para empezar, una gozada. Y yo quería preguntarte si, por ejemplo, sí que se ha mencionado el tema de las especies alóctonas, las especies no nativas, si se ha valorado un poco las que son apófitos. Me llega, bueno, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es un poco el Hyacintoides non scripta que podemos tener quizá en el sistema central. Si se puede llegar a hacer esta distinción fina de que si este taxón en concreto u otros son naturalizados o no. Era esa la pregunta. No sé si te lo he entendido, si te he entendido bien, pero vamos, o sea, nosotros no hemos hecho un trabajo taxonómico en sentido estricto, con lo cual, bueno, digamos que hemos utilizado este listado de especies y ahí, digamos que no hemos considerado para hacer la búsqueda de información corológica las especies alóctonas. Con lo cual no seríamos capaces de discriminar si sería una especie alóctona o no. Lo único que si después pasara a ser una especie alóctona podríamos no tenerla en cuenta a la hora de hacer nuestros análisis porque no nos interesara. Es que no sé si he entendido bien la pregunta. No, quizá no era tanto por alóctonas, sino especies o ciertos taxones que estén presentes en alguna región, pero que por la misma acción del hombre pues han sido introducidas en otro lugar. Sabes que siguen siendo nativas de la península ibérica, pero por ejemplo, pues estaban en la cordillera cantábrica y ya mismo están en el sistema central, por ejemplo. Vale, ya te entiendo. En nuestro caso, en principio, nosotros no las hemos tenido en cuenta a la hora de descargar los datos. Cuando descargábamos los datos utilizando las provincias de flora ibérica, las que aparecían como no naturales no las teníamos en cuenta. Con lo cual, en principio, no debería reflejar estos datos nuestra base de datos, vaya. Por supuesto que alguna se nos habrá colado, vamos, eso con seguridad. Pero nuestra idea era eso, no incluir las especies, digamos, las regiones no naturales dentro de esta base de datos que intenta recoger la flora, digamos, su distribución es natural. Y después, en base al conocimiento pues más de los expertos, muchas veces han sido capaces, bueno, Llorens, que estaba por aquí antes también, y Carlos, y Romero y Juan Carlos, que tienen mucha experiencia con este tema, fácilmente identifican cuando una población o una zona no refleja su distribución natural. Entonces, en principio, contestándote, creo, no lo reflejamos, solamente intentamos quedarnos con las poblaciones naturales. Bueno, esto mismo, por ejemplo, nos pasaba con el pinsapo en particular. Además, el pinsapo, vamos, como es la segunda especie en orden alfabético, pues cuando la revisabas, dedicabas el 100% de atención y no veías los puntos uno a uno, pues casi de milagro. Cuando veías la distribución que teníamos al principio del pinsapo, por supuesto, está la zona del sur en la que veíamos antes en el ejemplo, pero aparecía en mogollón de jardines,
Y no solamente venía esto de Geviv, sino que otras plataformas o herbarios también las recogen, con lo cual estas las hemos tenido que eliminar a posteriori. No sé si, espero que haya contestado bien tu pregunta. A ver, pregunta por aquí Roberto. En un género como Epipactis, en el que la mayoría de los testimonios existentes en la bibliografía son erróneos o confusos y ante la diversidad de propuestas de nombres científicos existentes, ¿es factible mantener los mapas presentes en vuestra base de datos con los datos existentes, aunque contengan un elevado número de errores? A ver, voy a volver a leerlo despacito. Bueno, Roberto, la idea, o como nosotros habíamos pensado realizar esta corrección, es que cada uno de los expertos, bueno, experto o cualquier usuario que quiera aportar información, es que rellenara alguno de los formularios de la página web en el cual detectara cuáles son las cuadrículas incorrectas y nos lo hiciera saber, o si faltaran nuevas cuadrículas, pues que también nos lo hiciera saber en el formulario. Con lo cual, la idea, como nosotros habíamos pensado hacerlo, era así. Ya que me hablas de la diversidad de nombres científicos o nombres, bueno, lógicamente, con las coordenadas confusas, siempre y cuando estén en una zona factible o creíble, pues es probable que nos la vayamos a creer, aunque luego sea una identificación incorrecta. Pero es que no podemos hacer otra cosa. Si hay un registro creíble, pues nos lo tenemos que creer. Con respecto a los nombres, bueno, no sé en particular en el género Epipactis, pero nosotros la búsqueda que hemos realizado ha sido únicamente con el nombre exacto. Vaya, si teníamos una subespecie, buscábamos solamente la información de esa subespecie, no de toda la especie en completo, en conjunto, porque corremos un grave riesgo de equivocarnos. Exceptuando las especies que solamente tuvieran una subespecie en la península ibérica, en la cual sí que se entiende que todo lo que haya en esa especie pertenece a la subespecie, como era el caso que hablábamos antes de Acermos pesulanum, que todo lo que sea subespecie de Acermos pesulanum, al ser la única subespecie, se puede dar por Acermos pesulanum. Solamente hemos tenido en cuenta los nombres exactos. Con lo cual me imagino que hay una parte de esos errores o de nombres confusos, pues se eliminará. No sé si al 100%. Al 100% me imagino que no, pero bueno. Sí, yo creo que... Uy, ¿se me oye bien? Sí. No, que con estas, claro, bases de datos a gran escala siempre hay que asumir que van a arrastrar un error, sobre todo en grupos taxonómicamente difíciles. Lo mismo que pasa pues en las etiquetas de herbario, por ejemplo. Es exactamente igual, lo único es pues utilizarlas con un sentido crítico y bueno, pues para inferir grandes patrones y demás, yo creo que valen perfectamente. Si vas a trabajar con un grupo concreto en la taxonomía o en la distribución, pues lógicamente pues vas a tener que meterte más en profundidad para ver qué está bien, qué está mal y qué hay que revisar, ¿no? Sí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Pues yo creo que si no hay más preguntas lo dejamos aquí. Además vamos perfectos de hora, acabamos una hora clavado. Cuando prometido. Mira, Tamara está muy bien. Bueno, ¿sí? A ver si no va a ser una pregunta. Vale, no. Bueno, en todo caso, ya voy aprovechando a hacer aquí publicidad. Estamos empezando a hacer la lista de ponentes para el año que viene, para el 2022. Así que si a alguno os apetece participar o proponer a alguien que queráis que invitemos, no tiene por qué ser español,
puede ser de fuera de España, y pues nos lo decís y le metemos en la lista, que aún hay hueco, bueno, está casi todo libre para el año que viene, de hecho. Tamara, era solo decir. Sí. Perdón. Bueno, se me ha vuelto a cortar, creo, Andrea. No sé si será mi ordenador. No, bueno, yo creo que se ha caído. Bueno, pues nada, si no hay ninguna pregunta más, lo podemos dejar aquí, ¿no? Muchas gracias a todos por venir y nada, ya recibiréis el anuncio del siguiente café sistemático correspondiente al mes de octubre, que el de hoy, aunque era en 1 de octubre, era el correspondiente a septiembre. Nada, muchas gracias, Ignacio, por atender a nuestra llamada a última hora con solo una semana de antelación. Y nada, muchas gracias a todos los asistentes, que han sido bastantes hoy. Venga, hasta luego. Chao.